Es porque hay una hipertensión crónica de instauración lenta, entonces los mecanismos compensadores del cuerpo hacen que el paciente se ajuste a esa presión Claro, y los mecanismos neuroreguladores del sistema nervioso se ajustan a esa presión. Otra cosa es tener un paciente sano que de golpe te hace una hipertensión y ese se pone sintomático, claro. porque no está acostumbrado el organismo A a esa manejar presión. valores de presiones tan altas. Claro, Por eso es normal tener a veces pacientes con 200, 120 de presión que no sienten nada, claro, que no claro, sienten nada, pero están muy hipertensos claro. y están en una zona de riesgo de complicaciones muy importante. Claro. Por ejemplo, en el caso de mi padre, él tenía presión alta siempre, pero parecía que el cuerpo se había acostumbrado a esa presión y él se sentía mal cuando le bajaba la presión de lo, por él tenía 15, 17, o sea, era un hombre pero él a esa altura se sentía bien y si le bajaba un poquito se empezaba a sentir mal. Esos son los mecanismos reguladores del cuerpo. El cuerpo se acostumbra a vivir con la presión alta. En estos casos hay que bajarle la presión de a poco y Ah, dejarlo que el organismo se acomode para vivir con las presiones más bajas. Porque el organismo ya no funciona bien con presiones bajas, porque claro, ya se ha adaptado. se ha adaptado a vivir con presiones altas. Entonces hay que bajarle de a poco la presión y dejarlo que el organismo se acomode para esa nueva situación de presiones más bajas. Porque como ya te he explicado, la presión alta es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Claro, Entonces hay que normalizarla. claro. Y la persona que te dice, doctor, yo con 12,8 me siento mal, es porque no le ha dado tiempo al organismo de que se acomode a la presión nueva. Porque vos lo pones al paciente con presión nueva y en 2 o 3 semanas el paciente está bien. El paciente te puede decir, doctor, estoy con la presión normal y me siento mareado, me siento decaído, Cansado. me siento mal, pero es porque el organismo se tiene que acomodar a la nueva presión arterial. Y eso pasa en 2 o 3 semanas. El paciente se acomoda a la nueva presión arterial y deja de tener síntomas. Bueno, así le pasaba a mi viejo. Y siempre, bueno, él vivía con la presión alta, pero era normal para él. Por supuesto, era un hombre muy nervioso, tenía un trabajo medio complicado. Y bueno, siempre estaba así. Y doctor, ¿qué es un stem, por ejemplo? Un stent. Eso estamos hablando de una enfermedad que se llama cardiopatía isquémica, que es cuando las arterias coronarias, que son las que llevan la sangre al Al corazón, corazón. se obstruyen. Se obstruyen. El stent es un mecanismo que puede aliviar una obstrucción cuando es una obstrucción corta. Es como un rulero, para que vos me entendas, como un rulero que viene prensado, chiquitito, y va por un catéter, se lo pone en el catéter, se lo mete al rulerito y cuando llega a la zona de obstrucción se abre. Y eso empuja las paredes del vaso sanguíneo Y y abre la obstrucción. Eso es un stent. Se lo usa en la enfermedad coronaria, únicamente en las en arterias las coronarias. arterias coronarias. Y también en miembros inferiores cuando hay obstrucción de las arterias de miembros inferiores. Ah, vamos a ver. También se hacen stent ahí en las arterias de miembros inferiores. Eso es importante saber también, ¿no? Porque a veces hay personas, yo no sabía que se hacían de miembros inferiores. Bueno, me acabo de enterar y seguramente la gente le va a interesar también. ¿Y por qué se obstruyen del miembro inferior? Por la enfermedad cardiovascular, por las enfermedades las pacientes que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipemia, ¿sí? Todas estas son enfermedades que van produciendo daño vascular, no solo en el corazón, sino en toda la circulación general. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente hipertenso, aparte de tomarle la presión arterial, le pedimos análisis, le pedimos fondos de ojo, le pedimos electro, le pedimos estudios específicos de riñón, porque la enfermedad vascular es generalizada. Claro. Generalizada. Entonces tenemos que estudiar todos los órganos de impacto de la hipertensión arterial.
En el caso del electrocardiograma, usted como profesional, digamos, ¿qué le está indicando? ¿Si está funcionando bien el corazón o tiene alguna afección? Mira, lo que nosotros buscamos, sobre todo en la hipertensión arterial, es ver hipertrofia del corazón, o sea, engrosamiento de las paredes del corazón. Cuando el corazón, ya te he explicado que hay vasoconstricción periférica, Claro. y el corazón tiene que trabajar entre esa vasoconstricción, entonces trabaja más. Y al trabajar más, como todo músculo, se engrosa. Se engrosa porque está haciendo más trabajo. Se hipertrofia. Claro, claro. Entonces, buscamos la hipertrofia y buscamos las complicaciones vasculares de la hipertensión arterial. O sea, cuando hay enfermedad coronaria ya, cuando hay enfermedad como angina de pecho, infarto de miocardio, todo eso buscamos en el electrocardiograma. ¿Sí? Buscamos el engrosamiento del corazón y los signos de complicación de la hipertensión arterial. ¿Eso se llama el agrandamiento del corazón? No, esa es hipertrofia del corazón. Ya directamente a la hipertrofia. Hipertrofia del corazón. El agrandamiento es otra cosa. Ajá. Pero se produce un agrandamiento del corazón. Agrandamiento cuando ya pasamos a hablar de una patología que se llama insuficiencia cardíaca. O sea que el corazón deja de trabajar normalmente. Ya deja de trabajar normalmente el corazón. ¿Y digamos la cantidad de sangre que bombea es menor? ¿O? Es menor. Eso se mide en una cosa que se llama fracción de eyección. O sea, cuánta sangre expulsa el ventrículo cada vez que se contrae. Claro. Entonces nosotros medimos la fracción de eyección y vemos si el corazón está expulsando buena cantidad de sangre o poca cantidad de sangre de acuerdo a la movilidad que tiene. Claro, claro. Y ahí al agrandarse las paredes tiene menos líquido, ¿verdad? ¿Bombea menos sangre? ¿O? Al agrandarse el corazón bombea menos sangre. Claro, se agranda la cavidad, pero entra menos líquido. Bombea menos sangre. Bueno, es impresionante y la verdad que hay muchas cosas que por ahí entran dentro de lo mitológico, porque hay personas que, como mi papá, que él vivía con esa presión y nunca se ha preocupado, digamos, por hacerse ver, y él falleció, pero no por el corazón, por otra causa, pero sí, él siempre estaba y si le bajaba un poquito se sentía re mal, ¿no? Se sentía re mil mal, no tenía mucha fuerza, se sentía débil, medio débil. A ver, te vuelvo a explicar. Hay que bajar los valores de tensión arterial despacio y dejarlo que el organismo se acostumbre a los valores nuevos de presión arterial. Cuando vos lo dejás al paciente que se acostumbre a los valores nuevos de presión arterial, el paciente anda bien y está asintomático. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un mecanismo de reajuste del paciente que el organismo hace que se acostumbre a vivir con la presión alta, entonces cuando vos le bajas la presión, el paciente se siente mal. Y eso dura un tiempito, unas 2 o 3 semanas, hasta que vos le normalizás la presión y el paciente se empieza a sentir bien con los valores de presión bajos. En el caso me vuelvo de mi papá, pero él era un tipo muy duro, entonces no lo íbamos a llevar al médico así nomás, no creía. No que no creía, sino que no iba, y bueno, costaba mucho convencerlo. Y bueno, doctor, usted habló de los riñones también. Hay un sistema ahí también que regula la presión. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema que hace que se reabsorba más agua y más sodio, más agua y más sal. Se reabsorba más agua y más sal dentro del mecanismo que produce la hipertensión arterial. Y también el riñón es importante porque la enfermedad vascular también impacta en los riñones y produce enfermedad renal. O sea, un paciente hipertenso severo de larga data va a tener siempre enfermedad renal, con compromiso de la función del riñón. Claro, funciona mal. O sea, pero por la enfermedad vascular, porque la enfermedad vascular compromete las arterias chiquititas que van al riñón
y las arterias grandes que van al riñón las compromete y genera enfermedad vascular en el riñón. Y eso produce una modificación de los componentes del riñón que hacen que se produzca enfermedad renal. Y termina en diálisis. Puede terminar en diálisis. Un paciente hipertenso severo de larga data, sí. Puede terminar con una complicación grave sobre la función renal. Entonces, digamos, habrá que hacer el ejercicio y mantener una comida sana y no tomar, no consumir tanta sal, ¿no? No consumir tanta sal, no consumir alcohol. Se recomiendan 150 minutos de actividad física semanal o caminatas de 40 minutos 4 veces a la semana. El paciente que no está acostumbrado a hacer actividad física puede empezar con 15 o 20 minutos y en la medida que va pasando y se va el cuerpo ajustando, puede ir acomodándose hasta lograr los 150 minutos semanales. Claro. Y bueno, doctor, dentro de lo que significa la hipertensión, que es un tema, la verdad, ¿qué consejos le dejaría usted a las personas que nos están viendo y sobre todo nos van a ver desde su casa? Y a veces la información llega medio tarde a esas personas, le digo en serio, porque bueno, viven en el campo, están acostumbrados a otro tipo de vida. ¿Cuáles serían los consejos que le daría a usted? Que tengan un hábito de vida saludable, que no coman tanta sal, que hagan una dieta con muchas frutas, verduras, legumbres, que coman pocas grasas, que traten de mantenerse con el peso normal, que no fumen, que no consuman mucho alcohol y que se controlen la presión arterial. Porque lo importante aquí para hacer el diagnóstico es controlarse la presión arterial. Ya te he dicho que es una enfermedad prevalente, o sea que hay mucha parte de la población que padece hipertensión arterial y mucha parte de la población que desconoce que es hipertensa porque no se controla la presión. Entonces aquí lo fundamental es controlarse la presión arterial. Aparte de tener un hábito de vida más saludable, controlarse la presión arterial y en caso de estar hipertenso tienen que hacer la consulta con el médico y evaluar el tratamiento. Correcto. Bueno, doctor, ya antes para de irnos y bueno, y agradecerle fundamentalmente el tiempo que le hemos quitado, la verdad, porque le robamos el tiempo, pero dentro de estas afecciones del corazón, sobre todo, nos pareció muy importante este tema, nos parece muy importante las recomendaciones que nos está dando, la verdad, y fundamentalmente para la gente que es medio reticente a venir al médico y bueno, nosotros siempre recomendamos que vengan a ver al profesional, que vengan por lo menos a visitarlo, a decirle, bueno, mire, doctor, ¿cómo estoy? A veces la gente no quiere venir, ¿no? Bueno, es habitual que a los pacientes se les pida un control anual o semestral. Un paciente sano. Un paciente enfermo, eso ya depende de cada patología, de qué tenga el paciente, de cómo esté. Pero un paciente sano necesita 1 o 2 controles por año con el médico. Estando sano, asintomático sano. Necesita 1 o 2 controles por año. Bien. Y eso es importante porque también entra dentro de lo cultural, ¿no? Pues la cultura nuestra es no ir, ¿no? Claro. El paciente, esa es la cuestión con las enfermedades que son asintomáticas, porque son enfermedades donde el paciente no siente nada. Cuando el paciente no siente nada, no hace la consulta. Ese es el problema. Cuando el paciente no siente nada y no hace la consulta, porque la enfermedad se desenvuelve a lo largo de muchos años y termina generando complicaciones y el paciente no sabía que la tenía. Claro, acompañan toda su vida y no sabía. No sabía que la tenía.
Por eso es que se pide que el paciente sano tenga control con el médico. Así esté normal y no sienta nada, tiene que acudir al control con el médico 1 o 2 veces por año. Ajá, perfecto. ¿Y en la gente joven lo mismo? En la gente joven igual. Por los muchachos de 18 años, En la gente joven que igual. se pesa, o lo que por lo general uno de esa edad está haciendo pesas, siempre tiene que Igual. visitar un médico. Igual. El corazón no perdona, ¿no? El corazón falla y chao. El problema es que a veces deja muchas secuelas también, ¿no? Porque las ACV por lo general no están dejando, son muy secuelares, digamos, son enfermedades que dejan muchas capacidades, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen discapacidad severa por complicaciones de las enfermedades vasculares. ¿Sí? Como son los pacientes con pie diabético, los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, los pacientes con la enfermedad coronaria con infarto de miocardio, los pacientes con nefropatía. Son muchísimos los pacientes que tienen complicaciones por enfermedades vasculares por no controlarse la presión, no controlarse el colesterol o no controlarse el azúcar. Es un gran porcentaje de la población. Y doctor, el pie diabético, usted dijo algo, me prendo de eso. El pie diabético, ¿qué es el pie diabético? El pie diabético es un combo de complicaciones de la diabetes que terminan afectando el pie, como son la neuropatía diabética, la arteriopatía de miembros inferiores, que producen que el pie no se irrigue bien y no esté bien inervado. Al no estar bien inervado, el paciente no tiene sensibilidad en el pie, entonces si se lastima no se da cuenta. Suponen que el paciente diabético que tiene neuropatía pisa un clavo y no se da cuenta. Entonces esa neuropatía o se le hace una ampolla y un lastimado y no siente nada. Y la falta de irrigación hace que los mecanismos inmunológicos de defensa normal del organismo no funcionen bien, porque no le llega bien la sangre al pie. Entonces son pacientes que tienen mucha tendencia a tener complicaciones en el pie. ¿No duele? No duele porque tienen neuropatía y no hay buena circulación porque están comprometidas las arterias grandes, claro, y las chiquititas del pie, porque te produce enfermedad vascular en los grandes vasos y en los vasos más chiquititos. Claro. Entonces la irrigación no es buena, entonces el pie diabético tiene mucha tendencia a complicarse. Supone que se aparece un lastimadito en el dedo y a los 3 días lo tenés el dedo negro. Se hace una necrosis y una gangrena del dedo por falta de irrigación y de inervación. Claro. No hay sensibilidad y no hay oxígeno. No hay buena irrigación. Claro. Es una patología muy frecuente y a veces es muy difícil de manejarla. Porque vos tenés un paciente que un día tiene una ampolla y lo volvés a ver a los 5 días y ya tiene negro el dedo. Entonces esas complicaciones son para amputaciones ya. ¿Sí? Es una patología muy difícil de manejar, muy frecuente y muy compleja, donde vos tenés que estudiar a los pacientes cómo están los vasos sanguíneos, cómo está la inervación, y tenés que tratar de estabilizar el medio interno, bajarle el azúcar, estabilizarlo al paciente en general para ver qué es lo que pasa con el pie. Son pacientes muy complejos y de difícil tratamiento. ¿Y por lo general van a la amputación? Cuando se complican, sí. Hay tratamientos conservadores donde se pueden salvar, depende del especialista. Claro. Hay traumatólogos que hacen tratamientos conservadores que tratan de mantener toda la viabilidad posible del tejido. Claro. Pero eso depende mucho de cómo esté el paciente en general. Porque hay pacientes que no están en condiciones de hacer un tratamiento conservador. Ajá. Y hay pacientes que sí se puede. Claro. ¿Mm? ¿Y usted lo determina? ¿Cómo determina eso, doctor?
Pero la lesión se determina si es amputable o... Eso lo determina el especialista que se llama traumatólogo. El traumatólogo con un especialista que se llama vascular periférico. El vascular periférico, el cirujano vascular, evalúa cómo está la circulación en el miembro inferior. Si la circulación es buena, se puede plantear un tratamiento conservador. Pero si la circulación es mala, generalmente las gangrenas progresan y se complican con infección y generalmente el tratamiento va a amputación. Pero eso lo define el traumatólogo junto con el cirujano vascular. Claro. ¿Y por qué llega tan rápido? Se amputa, porque después va el pie, después sigue la pierna. Porque es mala la irrigación y mala la inervación. Entonces el tejido se va muriendo. El tejido tiene falta de oxigenación y de irrigación, entonces se vuelve proclive a las infecciones. Al volverse proclive a las infecciones, vos amputás y el paciente vuelve con una infección un poco más arriba, se necrosa, amputa más arriba y va siguiendo así hasta que llega arriba. Es tremendo, ¿no? Tremendo el daño. Tremendo. Pero es la enfermedad vascular. Por eso te vuelvo a insistir, el tema es el tratamiento precoz de las enfermedades vasculares, de la hipertensión, de la diabetes, de la dislipemia, el diagnóstico precoz, el tratamiento precoz, la modificación de los hábitos de vida para evitar que estas enfermedades se compliquen a largo plazo. Porque vos, si hablas de un paciente diabético, te llega un pie diabético cuando el paciente tiene 15 años de evolución de la diabetes maltratada. Claro. O sea, son 15 años que el paciente está sin un tratamiento correcto con el azúcar alta para que la enfermedad vascular te obstruya las arterias de la pierna. Dios mío. Bueno, doctor, la verdad ha sido muy, pero muy interesante la charla. Le vuelvo a agradecer primero por su tiempo y fundamentalmente, bueno, le pido disculpas porque a veces le ocupamos ese tiempo, pero es importante, uno se va, por lo menos uno aprende y ese aprendizaje también seguramente le sirve a las personas que ven el programa. Bueno. Así que doctor, la verdad, Rafael, muchísimas gracias por todo, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y fundamentalmente, bueno, poder transmitirnos lo que usted sabe, porque son cosas muy, muy interesantes y que pueden salvar la vida, o por lo menos pueden mejorar la calidad de vida, ¿no? Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitin Silva vas a empezar. Con Vitin Silva e inspiración. Bueno, a nosotros nos pareció muy, pero muy bueno y muy espectacular todo lo que dijo el doctor Nieva. Muy interesante, hablando sobre la hipertensión arterial, un tema candente en el día de hoy, así como también lo que significa la parte de diabetes y todo lo demás. Muy, pero muy interesante. Espero que les haya gustado el programa, espero que les haya servido y fundamentalmente les sirva para cuidar lo más importante que tenemos, la salud. Como siempre decimos, no se olviden. Sin salud no hay felicidad. Les mando un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos, gracias doctor Nieva por estar en Saludablemente. Abrazo grande para todos, nos vemos el lunes si Dios lo permite. Chao. Cuando el cuerpo la mente quieren brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Vitin y Silva en energía, aprende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Vitin te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos.
hábitos sanos que podés aplicar con entrevistas, datos y diversión. La salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor, con cuerpo activo y mente despierta. Vitín te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con De Vivir Bien es lo natural. Míranos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior.